tenido muchas preguntas a lo largo de mi vida acerca de cómo vivir y muchas conversaciones al respecto, pero jamás imaginé que todas las respuestas las encontraría en aquellas conversaciones en las que me hablaron de Jesús. Soy Alejandra y te doy la bienvenida a Conversaciones Diarias, un espacio para todos aquellos que buscan respuestas y quieren aprender a vivir una nueva vida. Hola Pastor Sneider, bienvenido a estas Conversaciones Diarias. Es un regalo para nosotros tenerte aquí y bueno, aprender de ti. ¿Okay? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a empezar en forma con esta conversación. Háblanos acerca de quién es Sneider Poveda. ¿Por qué en algún punto de su vida tiene el llamado al servicio que ejerces? Bueno, Sneider Poveda en este momento es el pastor de la Iglesia Cristiana Koinonia en Acacias, que a su vez hace parte de la Misión Panamericana en Colombia. He estado en esta iglesia toda mi vida, desde que era un niño. Llegué tal vez a los 3 o 4 años aquí a Acacias y mi mamá comenzó a llevarme a esta iglesia. Entonces crecí en medio de un ambiente cristiano. Me relacioné muy bien con la familia pastoral que estaba en este tiempo, generamos una gran amistad y creo que al pasar de los años Dios comenzó a colocar en mi corazón ese anhelo de poderle servir a Él en la parte ministerial y siempre estuvo así desde que era un niño. Es más, con el hijo del pastor nosotros jugábamos a hacer el culto, ¿sí? Okay. Jugábamos a hacer el culto y él era músico y yo era el pastor, así lo hacíamos desde niño. Wow. Sin saber una visión de Dios sin saber que así iba a pasar, pero eso lo hacíamos. Y bueno, ese anhelo, a medida que iban pasando los años, se iba haciendo mucho más fuerte y tuve algunas experiencias muy especiales con Dios, en las cuales Dios me hablaba por medio de un profeta o una profeta y me confirmaba lo que ya Dios había puesto en mi corazón. Y realmente yo no tuve mucha confusión respecto de mi llamado porque como que todo fue muy claro, ¿sí? Dios me dijo es así, es así, es así, es tiempo de que ya inicies y bueno, entonces fue en el tiempo en que Dios me impulsó a servirle y de esa manera me desarrollé en mi llamado pastoral, porque Dios me motivó desde que era un niño y así fue. De esa manera se dio. Muy bien. ¿Tienes otra profesión alterna al pastorado? Sí, soy músico. Okay. Soy músico, me encanta la música. También desde muy niño estuve vinculado a la música. Y bueno, hice parte de muchas, digámoslo así, momentos de mi vida fueron llenos de música. Hice parte de algunas instituciones musicales, donde crecí, donde aprendí y fue todo un proceso, primero en la parte de percusión, luego en la parte del piano. Entonces tengo un amor muy grande por el piano y durante muchos años desarrollé una academia de música aquí en Acacias y tengo un gran recuerdo con muchos niños que preparé en ese tiempo. También fui docente de música en algunos colegios en Acacias, entonces eso lo hice durante un tiempo de mi vida, pero luego ya hubo la necesidad de retirarme, no porque no amara eso, sino porque el tiempo no me daba, entonces tocaba dedicarme completamente al servicio a Dios y así fue, renuncié a eso por servir a Dios. Ok, ¿y cuántos años llevas de lleno en el servicio a Dios? Yo comencé a servir, mi primer ministerio por la parte musical fue el grupo de alabanza y entré cuando tenía 12 años a servir, ¿sí? Entonces llevo en el ministerio de alabanza, en el mismo ministerio de alabanza, más de 20 años sirviendo en el mismo ministerio de alabanza. Luego en la parte pastoral la comencé a desarrollar, digámoslo así, nombrado, ¿cierto? Porque la desarrollaba de manera vocacional, enseñando en grupos familiares y este tipo de cosas, pero pues no me habían nombrado como pastor ni nada, pero me nombraron como pastor a los 30 años, hace un poco más de 7 años me nombraron como pastor y llevo desarrollando pues básicamente el pastorado como tal muy poco, 7, 8 años nada más.
Ok, muy bien, pastor. Bueno, yo voy a hacer una salvedad en esta conversación y es que hoy vamos a cambiar la dinámica de las preguntas porque yo estoy parcializada. Para quienes no lo saben, el pastor Sneijder es el pastor de la iglesia en la que yo me congrego. Así que hoy lo que voy a hacer es ser vocera de personas que pertenecen a la familia de Diario y que quieren transmitirte una inquietud. Para nosotros, Paz, el ser humano es un ser tripartita. Tiene cuerpo, mente y espíritu. Y creo que toda la intervención que se hace en el diario y todos los procesos de sanidad o de crecimiento personal giran en torno a esos tres ejes. Justamente por eso hoy el tema, y por eso te traemos a ti como el experto para aprender de ti, es espiritualidad y salud mental, ¿sí? Entonces voy a transmitirte las inquietudes que nos entregaron. La primera es de un profesional en psiquiatría y dice: ¿cómo gestiona un pastor las emociones como la tristeza, el miedo? ¿Y qué recursos, aparte de sus prácticas espirituales, utiliza para cuidar su salud mental? Bueno, Alejandra, quiero compartirte un texto bíblico que habla sobre esto y es muy apropiado a lo que tú estás diciendo. Tú mencionaste hace un momento que nosotros somos un ser tripartito, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios es que en el alma están todas las emociones, ¿sí? Y en el espíritu pues está toda esa relación que podemos tener con Dios. Y nuestro cuerpo de alguna manera refleja cómo están esas dos áreas. El hombre interno. Correcto, el hombre interno. El cuerpo refleja, lo refleja de esta manera. Hay un versículo sobre esto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y dice, mira lo que dice este versículo: estén siempre contentos. ¿Sí? Estén siempre contentos. Y luego el versículo 17 dice, oren en todo momento. Entonces, este texto nos habla a nosotros acerca de cómo manejar nuestras emociones. Y es muy interesante cómo relaciona una cosa con la otra. Porque nosotros somos muy expertos en dividir lo espiritual. Como en fragmentar. Correcto. Dividir luego lo emocional y dividir nuestro cuerpo, lo físico, ¿cierto? Pero no es así. Por eso la Biblia dice que nuestro ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser, el ser, está conformado por estas tres cosas, pero no quiere decir que lo tengamos que dividir, es un solo ser. Es como una sinergia, sí, ¿no? Es una integralidad. Correcto, es una integralidad. Entonces dice Filipenses, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces, el manejar nuestras emociones no es algo que lo debemos dejar simplemente a lo que sentimos, ¿verdad? O a como hoy me siento triste, entonces hoy estoy triste, mañana me siento alegre, mañana pues estoy feliz, pasado mañana me siento preocupado, entonces estoy preocupado. Yo no puedo permitir que las emociones controlen mi vida, no es así. Dios no quiere que así sea. Una persona que ha desarrollado una madurez espiritual, ¿cierto? Ha entendido que Dios da la capacidad para manejar las emociones. Hay una virtud del Espíritu Santo que es el dominio propio. Entonces, cuando las personas buscamos a Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la capacidad de dominarnos a nosotros mismos o autocontrolarnos a nosotros mismos. Es más, nosotros como seres humanos, o todos los seres humanos, tratan de controlar ciertas emociones que les parecen incorrectas, ¿sí? Ejemplo, sentir rabia y pegarle un puño a alguien. Yo puedo sentir las ganas de pegarle un puño a alguien con rabia, pero yo controlo porque quizás sé que eso me va a ocasionar problemas. Hay personas que se les dificulta un poco más eso y no lo controlan. De hecho, hay un pasaje que dice, enojaos, pero no pequéis. Es correcto. O sea, siente la emoción, pero no la desfogues sobre Así es. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no seamos controlados por nuestras emociones, sino que nosotros controlemos las emociones. Entonces, cuando hay una madurez espiritual, debemos desarrollar esta habilidad de controlar. Dice el texto, y es un imperativo,
es una orden para nosotros, estén siempre contentos. Yo te pregunto, ¿tú estás siempre contenta? No, ¿verdad? Yo estoy siempre contento, tampoco. Porque como seres humanos experimentamos momentos difíciles, momentos de preocupación, de angustia, de dolor, porque parte de la eternidad un ser querido. Bueno, entonces es difícil cumplirlo, pero no imposible, ¿sí? ¿Cómo podemos estar siempre contentos? El versículo 17 nos responde esto: orar. La oración es la herramienta más grande que tiene el cristiano para poder controlar y superar las emociones. La oración. Jesús lo demostró todo el tiempo. Lo que Jesús hizo antes de entregarse para su sacrificio fue orar. Oró por lo menos 3 horas en el Getsemaní. Por lo menos 3 horas oró Jesús en el Getsemaní para poder controlar esas emociones. Él dijo a sus discípulos más cercanos: siento que me voy a morir, siento mucha angustia. ¿Y cómo manejó esa angustia? Orando. Entonces, tú me dices a mí, ¿cómo manejo, ¿cierto? Sí, ¿Cómo manejo todas todas estas emociones? Las manejo con oración. Okay. Es la mejor manera de hacerlo. Y dice luego el versículo 18, den gracias a Dios en cualquier circunstancia, ¿sí? La gratitud es otra arma, aparte de la oración, para poder manejar nuestras emociones. Si tú eres una persona que estás agradecida, vas a poder manejar mucho mejor tus emociones, porque si no eres agradecida, vas a entrar a la queja. Y luego, ya para no tomar más tiempo en esto, dice, no alejen, el versículo 19, de ustedes al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es también como ese tercer elemento muy clave. Que sería el más importante. Para manejar las emociones. Pero nota que la Biblia no pone las cosas en un orden aleatorio, ¿sí? La Biblia, que es la palabra de Dios, es muy precisa en poner el punto 1, el punto 2 y el punto 3. La primera arma que nosotros debemos usar para poder manejar nuestras emociones es la oración. Okay. La segunda es el dar gracias, el ser agradecidos. Y la tercera es poder buscar la ayuda del Espíritu Santo. Tú decías hace un momento, el Espíritu Santo debería ser lo más importante, pero no podemos comenzar por el Espíritu Santo. Tenemos que comenzar con la oración. En segundo lugar, tenemos que tener un cambio de actitud, porque nosotros tendemos a criticar, a juzgar y tendemos a quejarnos mucho, ¿sí? Y esto es lo contrario a la gratitud. Entonces, nuestro cambio, primero la oración, ¿qué produce la oración? Un cambio de actitud ante la vida. ¿Y qué produce esa oración, ese cambio de actitud? Una llenura del Espíritu Santo. Entonces, haciendo eso, vamos a poder manejar nuestras emociones. Y esa es la fórmula que utilizo en mi vida para manejar las emociones. Ok, muy bien.